Hablemos ahora del arte neoclásico que va a ir del siglo XVIII al siglo XIX. Empezaremos por platicar sobre las ideas que lo forman. Después del barroco hubo la sensación de que esta saturación emocional estaba haciendo a la gente caer en malas decisiones. La monarquía, que eran los que reinaban y los que gobernaban por encima de todos, a la hora de buscar las emociones, empezaron a buscar las más placenteras y esto los llevaron a ciertos escándalos, a ciertos problemas de corte como Versalles, que era tomado como una especie de circo en donde todo el mundo iba vestido con muchas extravagancias a tener amoríos completamente inmorales. La población quería un poco de cordura, quería más serenidad. Era como el momento de limpiar todas estas ideas de absurdos emocionales y concentrarse un poco más en cómo mejorar las cosas, la vida y los países. Es la época en la que empiezan a caer todas las monarquías y empiezan a surgir las repúblicas, los presidentes, los himnos nacionales, los himnos. Todo esto empieza con las publicaciones de John Locke, que hace An Essay Concerning the Human Understanding, en donde él se pone a platicar sobre cómo realmente funcionamos los ciudadanos con respecto a las autoridades. Él establece que las leyes que puso Dios en el universo son tan absolutas que el mismo Dios las obedece. Son leyes naturales. Las leyes de los hombres deben seguir esas leyes naturales, no de mandamientos, ojo, religión, o no de políticas monárquicas, ojo, reyes. Estas leyes son tan evidentes como la ley de la gravedad y la religión debe ser científica, no puede contradecir los nuevos descubrimientos. Todos los hombres tienen derechos naturales basados en el sentido común y en estas leyes naturales. Con esto de golpe y porrazo andaba diciendo John Locke que si las leyes de los países no están basadas en leyes posibles por ser naturales, no tiene caso que sean leyes. Es decir, si el rey de un reino me prohíbe como su súbdito morirme, eso no va a evitar que de todas maneras me muere cuando me llegue la hora, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que no puede evitar el rey. No puede prohibirle al sol que se meta en el poniente. Entonces, un poco está llamando a la lógica para que los reyes alineen sus peticiones, sus caprichos a cosas que sí puedan ser cumplidas. Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau hizo este ensayo del contrato social en donde establece qué pasa cuando el rey hace cosas que no deben o no se pueden seguir porque desafían las leyes naturales. Él dice, los súbditos de un rey se someten a su mando, a pagar impuestos, a poner en sus manos su futuro e incluso su libertad a cambio de una cosa, de que este rey garantice la propiedad y el desarrollo personal de cada súbdito. En caso de que el súbdito no cumpla su parte, el rey va a poder disponer de la libertad y de las posesiones de este hombre, mandándolo a la cárcel y embargándole todo. Eso siempre fue así y estaba muy claro. Lo que no quedaba tan claro es qué pasa cuando es el rey el que no cumple. En caso de que sea el rey el que no cumpla, entonces los súbditos tienen la obligación de retirarlo del gobierno mediante una revolución y elegir a un nuevo gobernante. ¿Sí? Aquí está ya la pólvora para las revoluciones. Y eso es lo que va a suceder. Conforme estas ideas se permean al arte, vamos a tener algunos cambios en el tema del arte neoclásico. Por ejemplo, se distingue de los anteriores en que ahora se muestran algo que se llama el buen salvaje. Esto es personas nativas de algún lugar bien lejano y bien rústico, en donde a pesar de que no están en contacto con la civilización como tal, tienen su propia civilización ellos mismos, tienen su propia cultura y llegan a ser personas inteligentes y admirables. A pesar de que no compartan ni religión, ni política, ni la cultura, uno puede aprender de ellos. Entonces aquí en el Tratado de Penn con los indios del pintor Benjamin West, es un pintor norteamericano, se empieza a ver como de un lado están unos comerciantes, traen unas telas y se las están ofreciendo a los indios, pero los indios no están demasiado sorprendidos con la tela. De hecho, están discutiendo con ellos, están preguntando cosas, están analizando, ¿vale la pena comprar esto? ¿El precio es justo? A ver, ¿cuánto piden realmente por esto? ¿Y cuánto es lo menos? ¿No?
Y entonces se están tratando como iguales. Esto se refuerza por la horizontalidad del cuadro. No hay unos más altos que otros. Miden lo mismo y se muestran con la misma dignidad todos. También otro de los temas favoritos de esta época es el pasado clásico. Por eso se llama neoclásico. Es decir, creen que el barroco se brincó algo, quieren regresar al renacimiento, pero quieren que no sea igual que el renacimiento. Entonces van a volver a retomar los temas griegos y romanos. Se brincan hasta el clasicismo. ¿Sí? Y tienen cuidado esta vez de reproducir la veracidad histórica. ¿Por qué? En el barroco se hicieron temas griegos, pero no se vestían como griegos. No sabían ellos, ni les importaba tampoco, cómo se vestían los griegos. Empieza a surgir la arqueología y empieza a surgir la necesidad de entender cómo eran esas sociedades antiguas y cómo se vestían y en qué creían y reproducirlas de la manera más fiel que se pueda. ¿Sí? En este caso es el juramento de los Horacios, que representa un momento en donde los romanos y los cartaginenses se van a encontrar en una guerra, pero deciden que en lugar de que se peleen todos contra todos, van a escoger los 3 mejores guerreros de cada lado. Los cartagineses sí escogen a sus 3 mayores guerreros, pero del lado de los romanos escogen al mejor guerrero y sus 2 hermanos. ¿Por qué? Porque cuando mueran, solo llorarán en una casa. La austeridad romana lo obliga. Si van a llorar, que sea nada más en la familia de uno, el que se murió. ¿Sí? Entonces se empieza a favorecer estas ideas. La razón por la que se pintó esto lo hace Jacques-Louis David bajo petición del rey. El rey de Francia, Luis XVI, ha gastado todo el dinero de los últimos 4 años de Francia, el Producto Interno Bruto, en pagarles a unos norteamericanos su independencia de los ingleses. A cambio no recibe nada, por cierto. A cambio nada. No, solo está financiando otra guerra en otro lado, entre otras 2 personas que no tienen nada que ver con Francia. Y la gente se queja por el hambre que están pasando porque no hay dinero para financiar proyectos hacia el interior de Francia. Y la idea del rey es que con este cuadro les va a explicar que hay veces que hay que hacer sacrificios. Y el público lo entiende perfecto. Los franceses lo entienden a la primera. Que lloren en una casa y que esa casa sea Versalles. De ahí va a venir el siguiente cuadro en donde van a ver que también hay como tema las escenas de batallas o eventos épicos históricos. Y en este caso es el juramento del juego de pelota. Es el mismo pintor, Jacques-Louis David. Y si se fijan, tienen la misma pose de estar saludando los personajes porque están haciendo este juramento. Ahora en el juego de pelota, pero es un momento donde las cámaras acuerdan. Las cámaras de los comunes, las de los nobles y el clero están agrupándose para sustituir al rey por una constitución. Los cambios formales de esta época, cambios formales son cambios en la forma. Todos los cuadros van a tender a ser horizontales, ¿sí? Ya no se hacen demasiado los cuadros verticales, se prefieren los horizontales. Se presta más para este tipo de escenas. Y también van a buscar un horizonte bajo. Pinté esa línea roja en el horizonte para que vean que de abajo hacia arriba es 1/3 contra 2/3. Esto siempre va a permitir que el mucho cielo añada algo de gravitas, de seriedad, de serenidad, de tristeza a la obra. Y lo otro que van a hacer es encontrar los 2 puntos de fuga. Si antes en el Renacimiento habían encontrado que todos los puntos tienen que coincidir allá al fondo en algún punto, ya ese se le llama el punto de fuga, en el neoclásico encuentran que mejor representa las cosas por una esquina y de esa esquina se fuga hacia 2 lados. Los 2 puntos de fuga van a ayudar mucho al neoclásico porque eliminan la figura del hombre a favor de la figura nación. Pintado en 2 puntos de fuga, siempre van a ser más importantes los edificios que las personas. Y entonces las personas son parte de una nación, la nación representada por los edificios, y esas personitas ya son minúsculas, pero además pueden ser sacrificadas en una guerra a favor de la nación.
Entonces traen una manera muy interesante de decir que toda vida es desperdiciable en una guerra y que lo que importa es el bien de la nación, no la vida de un rey. En cuanto a escultura, los cambios son muy pocos. Copian, a veces son calcas fieles del arte griego y del arte romano. Lo que cambia en esta época es el comercio. Tienen ya proveedores de todas las partes del mundo y pueden hacer combinaciones de mármoles en una sola obra o combinaciones de materiales. A veces le meten bronce, le meten metales. Entonces, se ven igualitas a las griegas y a las romanas, pero puede ser que tengan varios materiales. Otra cosa que cambia es, bueno, por la moda. Si es como alrededor de cómo se viste Napoleón, cómo se viste Jefferson, Washington, Franklin, pues también pueden ser de esta época, ¿no? Solo los personajes clásicos los pintan o los hacen como en la antigüedad clásica, pero los personajes contemporáneos los hacen así. Y por último, en la arquitectura se regresa a los edificios rectos, planos, que se entiendan de un solo jalón. Nada de estas complicaciones y que el ojo se mueve y te confunde. No, al revés, queremos inteligencia. Queremos que sea racional, entendible. Entonces van a regresar al frontón triangular, a las balaustradas que son como estos barandales que están en la parte alta de los edificios y a jarrones funerarios que son los descansos en ese barandal. Y ojo, si son jarrones funerarios es porque en la antigua Roma ahí se ponían las cenizas de los muertos. Pero estos jarrones de los edificios neoclásicos no tienen muerto. Son decorativos nada más. Son jarrones vacíos, a veces ni siquiera están huecos y son simplemente para el remate visual de un edificio. Por mi parte eso es todo del neoclásico. Nos vemos en el siguiente módulo. Muchas gracias.